Continuemos. Ya salimos de la antigüedad, pasamos el medioevo sin penas ni glorias y llegamos a la época que se llama como el Renacimiento, que fue un periodo entre el año 1400 y 1600 aproximadamente, que en Europa se caracteriza por un reordenamiento político y social importante, que lleva a un interés renovado por salirse un poco de lo mismo de siempre y empezar a generar cosas nuevas, ¿sí? En lo que hace a las ciencias, es un periodo donde empieza de vuelta, digamos, empieza a dejarse de lado esta cosa escolástica de refritar los conocimientos que ya están en las autoridades y se empieza a tratar empiezan los primeros intentos de, bueno, hagamos algo nuevo, pongamos a prueba, cuestionemos estas cosas que se venían diciendo desde siempre. El primer ejemplo de esta actitud nueva la vamos a ver en Andreas Vesalius, que era fue un anatomista, vivió en la primera mitad, entre 1514 y 1564. Andreas Vesalius lo que hizo fue publicar en el año 1543 un libro que se llamaba De Humani Corpori Fabrica, que es quiere decir de cómo está hecho, de cómo está formado el cuerpo humano, y fue el primer libro de anatomía en mucho tiempo. Tiene un nivel de detalle muy elevado que muestra claramente que él había diseccionado un montón de cadáveres, esperemos, para poder generar, tiene un montón de diagramas de los músculos, de los órganos, el esqueleto. Y la publicación de este libro lo que hace es marca el reemplazo gradual, esto no parece un día para el otro, pero el reemplazo gradual que se observa en el renacentismo del escolasticismo por el empiricismo. O sea, no alcanza, los textos de los antiguos ya no alcanzan. Los textos religiosos ya no alcanzan. Hay muchas más cosas que no sabemos y que están ahí para que las sepamos, y que la única manera de aprenderlas es interactuando. Eso genera también un comienzo asociado también al tema de que empieza a aparecer la imprenta, se empiezan a mover más esta idea del libro escrito, deja de ser el libro algo que es penosamente copiado a mano por monjes monásticos, y que donde solamente se copian escritos sagrados y textos religiosos, y empieza a aparecer esta idea de usar el libro como una herramienta para difundir el conocimiento. Entonces empiezan a compilar tratados sobre plantas silvestres, digamos, se va más allá de los cultivos a las plantas silvestres, y se empiezan además a escribir libros con listas y descripciones de animales reales o imaginarios, mezcladitos, que se empiezan a llamar los bestiarios. A su vez empiezan a aparecer un montón de gente muy talentosa, que son artistas, naturalistas, inventores, que, por ejemplo, como Durero o Leonardo da Vinci, que empiezan a interesarse por el mundo natural, a mirarlo, a observarlo, a incorporar las observaciones del mundo natural en sus creaciones. Y finalmente lo que sucede a lo largo de todo este periodo, que son 2 siglos, o sea que no es un periodo corto, es que hay un reemplazo de una visión tradicional donde se veía a la naturaleza como un organismo, ¿no? Como algo orgánico, una cosa organísmica, y se le empieza a pensar a la naturaleza como una máquina, ¿sí? Donde hay partes, que los organismos están formados por partes, esas partes se relacionan entre sí, funcionan de alguna manera, y entonces, así como una máquina uno puede abrirla y tratar de entender cómo funciona, uno puede abrir los organismos
estudiarlos y tratar de entender cómo funcionan. ¿Sí? Y esto es un cambio bastante importante de paradigma y de mentalidad que lleva a empezar a innovar, ¿sí? Porque una vez que uno decide que quiere observar, tiene que empezar a ver cómo observa, ¿sí? Entonces, si uno empieza a diseccionar material, tiene que empezar a ver cómo disecciona. Entonces, si uno empieza a diseccionar cosas más chiquitas, necesitas mejores herramientas. O sea, no es lo mismo lo que usás para diseccionar un elefante que para diseccionar un ratón. Y empieza a mirarse con otros ojos un montón de desarrollos tecnológicos. Y es así como en el siglo XVII, que comprende desde el 1600 al 1699, empiezan a desarrollarse los primeros microscopios, los primeros dispositivos que sirven que permiten ver cosas muy pequeñas, casi indistinguibles del ojo humano, mucho mejor. Entonces, los primeros microscopios son bastante crudos, pero permiten, por ejemplo, empezar a mirar detalles que antes por ahí pasaban desapercibidos. En 1665, Robert Hooke publica un libro que se llama Micrografía. Él había diseñado este dispositivo, que era un microscopio de una lente simple, con el cual había empezado a observar cosas, insectos, plantas. Y una de las cosas que él había observado y que notó en su libro, él hace un dibujo de una lámina de corcho, un corte de corcho. El corcho es la parte externa de la corteza de las plantas y de los árboles. Y lo que observa es que tiene una estructura como de celdillas, de pequeñas celdas. Esas celdas él las ve como una analogía de las celdas que tenían los monasterios de clausura en esa época, donde en cada una de estas celdas vivía un monje, y que en latín esas celdas pequeñas se llamaban celdillas o células. Más adelante, durante ese siglo, Antoine van Leeuwenhoek empieza a desarrollar, es un inventor, digamos, él es más un tecnólogo, si así lo quieren, que lo que hace es desarrollar mejores microscopios. Utiliza los principios de lo que está desarrollando como la física y la óptica para desarrollar, aplica otras ciencias básicas para generar tecnologías nuevas. Y con eso lo que hace es genera los primeros microscopios que llegan a aumentos de 200x. Cuando tengamos práctica de microscopía puedan poder darse una idea de cuánto podía llegar a ver con esos microscopios. Eran microscopios extraños para lo que nosotros entendemos como microscopio. Utilizaban distintos principios. Por ejemplo, este era el microscopio de Leeuwenhoek. ¿Sí? Lo que tenía era un lugar donde se ponía, utilizaba un principio bastante distinto de óptica que le permitía hacer una amplificación bastante grande de los objetos. Y con eso él empezó a ver, por un lado, bueno, puede escribir mucho mejor, o sea, lo que Hooke había visto como células en corcho, él empieza a poderlo verlo mucho mejor en una estructura, por ejemplo, esto es un corte de sauce, donde él empieza a ver la estructura cilíndrica que tiene y cómo tiene distintas capas. Y también empieza a ver, mirando en agua sucia, agua vieja, empieza a ver minúsculas criaturas que se mueven de aquí para allá. Se mueven o no se mueven, algunas son verdes, como plantas en miniaturas, otras tienen formas, otras tienen como colitas que les permiten moverse acá para allá. Y es donde empieza todo una exploración de la vida microscópica y un descubrimiento de toda esa vida que era aún más pequeña que los zoófitos de Aristóteles. Y eso, en cierto modo, empieza a generar una revolución y una curiosidad también. Entonces, lo que sucede es que aparece la curiosidad, el descubrimiento de que hay más de lo que estaba escrito en los libros, dispara una especie de ansia de descubrimiento.
A esto se suma que estamos en el 1600, ya se descubrió América, ya se empezaron todos los viajes de colonización y conquista por parte europea de otros continentes, de África, de Mediano y Lejano Oriente. Y eso lo que genera es una situación geopolítica que induce a la exploración, ¿sí? A la exploración náutica sobre todo, a un gran desarrollo de los imperios marítimos. Y lo que hace eso es empuja, o sea, más allá de la curiosidad, desde el punto de vista imperialista, el que llega primero es el que se queda con el territorio y lo puede defender. Entonces hay una cierta ansiedad por financiar expediciones que vayan y recorran el mundo. Y además es importante catalogar ese mundo, catalogar sus riquezas, qué es lo que tiene, qué es lo que se le puede sacar provecho, ¿sí? Y eso genera una exploración global impulsada por el colonialismo, que empieza a traer observaciones de todo el mundo, que aparte las integra. ¿Por qué? Porque salen de ciertos países de Europa un montón de expediciones que vuelven a esos países de Europa y traen todo a un único lugar. Entonces empieza a aparecer una integración de todo ese conocimiento global, de toda esa diversidad de cosas que se están viendo en un único punto. Y eso lleva a la necesidad de que haya un criterio, empiezan a necesitar criterios de clasificación. Uno cuando empieza a tener tantas cosas, o sea, cuando vos tenés tres libros. Cuando tenés 4 o 5 mangas, o 4 o 5 objetos de colección de figuras de vinilo, o tenés 5 botellas de tu colección de botellas, no necesitas nada, las tenés ahí, las ponés como más te guste. Cuando empezás a juntar y a juntar y a juntar y los libros se te empiezan a acumular y los tenés que empezar a ordenar, cuando los mangas ya rebalsan la biblioteca que tenías destinada, cuando tus botellas empiezan a llenar una habitación, empiezas a necesitar ordenarlas. Y cuando uno ordena, lo que quiere hacer es lograr encontrar las cosas más fácilmente. Entonces trata de ordenarlas con un criterio que sea útil y que sea intuitivo. Entonces lo que empieza a aparecer es la necesidad de un criterio común de catalogación. Eso también es importante porque es como uno puede comunicarse con otros, ¿sí? Y ese criterio común de catalogación empieza a, recupera todos los conceptos aristotélicos de clasificación y empieza a tratar de integrar todas estas cosas nuevas, como decía ella, el ornitorrinco, que aparece un ornitorrinco y ¿dónde lo ponemos? Entonces tiene que haber criterios que digan, bueno, ¿cómo hacemos para colocar algo nuevo que aparece? Y está todo el tiempo apareciendo cosas nuevas porque esta gente se la pasa de viaje, junta de todo, lo trae para que después otra gente que trabaja en las universidades y en los gabinetes tienen que organizarlo. Entonces empieza a aparecer la necesidad fuerte de un sistema de organización y clasificación. Otra cosa que sucede que es muy interesante es que empieza a haber un debate sobre la naturaleza de los fósiles y su origen. Desde siempre la gente, a medida que va excavando en ciertos tipos de piedras y de basamentos, está encontrando cosas que asemejan cosas que estaban vivas pero que son piedra, ¿sí? Algo que parece un caracol pero en la piedra, algo que parece un insecto pero que es solamente una impresión en una piedra que estaba ahí abajo donde no hay nada vivo, huesos de cosas gigantes que no existen, son monstruos que no descubrimos, eran los dragones que ya no están, eran un montón de criaturas que vivieron hasta el diluvio y que el diluvio los mató y esos son los restos que vamos encontrando. Al principio esa era la explicación, era el diluvio universal había matado un montón de cosas que no habían llegado vivas a la actualidad, todo lo que no se subió al arca de Noé, ahí quedó, cuadrada perfecto. ¿Qué pasa? Empiezan a estudiar los geólogos que hay procesos donde las rocas se forman con procesos que uno empieza a ver hoy día. Entonces, por ejemplo, la deposición, se sedimentan. O sea que todo lo que cayó en el diluvio tendría que estar en una única capa. Pero ¿qué pasa? Empiezan a excavar y resulta que empiezan a aparecer mucho más abajo otras capas con otros tipos de fósiles. ¿Qué onda? Bueno, dice otro, no, es capaz que la Biblia habla de uno, pero hubo otra catástrofe que también mató un montón de criaturas.
siguen excavando, encuentran otra capa, claramente de una época de otro momento. Y bueno, no, hubo otra, evidentemente hubo muchos diluvios, nos acordamos del último nomás. Capaz que antes de que el hombre entre a la tierra ya venían jugando bastante con el diseño y cada tanto hacían borrón y cuenta nueva. Entonces empezaron a salir como explicaciones ad hoc. Otra gente decía que no, esto nunca estuvo vivo, simplemente son o intentos de la materia inanimada de alcanzar de alguna manera la vida, o bromas que le hacen los ángeles o los demonios a las personas para que piensen cosas que nada que ver. No, había todo un debate al respecto, sobre todo porque se empiezan a vislumbrar estas cosas comunes entre los fósiles con los seres actuales. Otra cosa que prolifera es justamente a causa de esta curiosidad, de todos estos viajes, empiezan a aparecer lo que llaman los gabinetes de curiosidades, que son colecciones. La gente, o los que viajan, o gente de mucho dinero, empieza a juntar de sus viajes o comprándoselo a los viajeros, cosas curiosas, exóticas, pájaros de colores nunca vistos, huesos de gigantes, restos de un mundo mágico que está más allá del mundo cotidiano y que la gente empieza a visitar. Y primero, digamos, es como la curiosidad que los aristócratas tienen en sus casas para sus tertulias. Después otra gente decide que la gente que hasta pagaría por entrar y empiezan a haber exposiciones. Y esas colecciones van a empezar a formar parte de las primeras colecciones que van a terminar siendo los museos, ¿sí? Entonces empieza la actividad de coleccionismo, las colecciones de museos, y empieza también, eso también, una vez más, acumulás porquerías, tenés que ordenarlas. Y para ordenar tenés que tener un criterio. Entonces, por ejemplo, este es un frontispicio, que es la parte de adelante de un museo, un gabinete de curiosidades, donde hay de todo, hay esqueletos, animales embalsamados, objetos culturales de distintas partes del mundo, con algún tipo de ordenamiento, ¿no? En cajas. Acá tengo las cosas que tienen concha, acá tienen las cosas que parecen algún tipo de caparazón, acá tengo las cosas que parecen animales y plantas, que parecen animales con vértebras, acá tengo las colecciones que representan ídolos primitivos. Y es en este contexto que arribamos al siglo XVIII, que es donde empieza lo que se llama el siglo de la Iluminación. A partir de acá empiezan a pasar muchísimas cosas en todos los aspectos. Yo voy a nada más nombrar los nombres más resonantes y los que más vamos a usar, y después no se preocupen que hay toda una materia que es historia de la biología, donde van a entrar en mucho más detalle tanto de la cuestión historiográfica como de la cuestión filosófica por detrás de la biología. Probablemente uno de los más importantes para la biología actual y que más lo vemos fue Carl Linnaeus, o Carolus Linneo en su nombre en latín, o Carl von Linneo, como le dijeron después de que se ganó creo que un título de nobleza en algún momento. Vivió entre 1707 y 1778. Él fue eminentemente lo que llamaríamos un botánico, estudiaba plantas. Entró a la Universidad de Lausanne como profesor sobre la cátedra de plantas y botánicas. Y fue él el que empezó con tomó esta necesidad de catalogar cosas. O sea, él trabajaba con herbarios, con un montón de plantas, y dijo, vamos a ordenar las cosas. Y lo que diseñó es lo que él llamó el sistema nature, o sistema natural, que era una clasificación. Le hizo de a poco, ojo, no es que de una dijo, esperó y dijo, acá está todo listo. Él propuso que se agrupen las especies, que era esta cosa de organismos todos más o menos similares entre sí y distintos a otras especies, que se les dé un nombre fijo a toda la especie y que se los agrupe en grupos que a su vez eran jerárquicos. La primera edición de Sistema Nature salió en 1735, tenía 12 páginas.
No había mucho en esas 12 páginas. Era la semilla de la propuesta. Linneo siguió actualizando y agrandando su colección, su clasificación con descripciones, a medida que iba sacando versiones nuevas, actualizadas, y a medida que actualizaba también actualizaba un poco el sistema. Las publicaciones de Linneo se hicieron bastante conocidas entre los coleccionistas, y entonces la gente le empezó a mandar más cosas. Tomá, Carl, señor Linneo, acá tiene esto otro que encontré, y esto otro que encontré que no sé dónde ponerlo, y esto de más allá. Y Linneo recibía, catalogaba con su sistema, y los iba incluyendo en las nuevas ediciones. Para la 1758, la 10ª edición del Sistema Nature incluía 4.400 especies de animales y 7.700 especies de plantas. Linneo lo que genera es un sistema que se llama binomial. Él dice, tomando un poco esta idea aristotélica del genos, dice, podemos agrupar a esto que llamamos las especies en géneros, que tengan un nombre común genérico, y luego darle a cada especie, diferenciándola del género, o sea, también un poco pensando en este sistema aristotélico, un segundo nombre que es específico. Entonces, todas las especies tienen un nombre compuesto por dos partes, el género y la especie. ¿Sí? Ese sistema es el sistema que usamos hoy en día. Lo otro que dijo es, a su vez, así como hay géneros, esos géneros se pueden agrupar en categorías más grandes. Y ahí fue donde empezó a trabajar con los órdenes, ¿no? Podemos agrupar los géneros en órdenes y a su vez esos órdenes en clases. ¿Sí? Entonces, los órdenes de los mamíferos, o sea, los géneros de los mamíferos eran, por ejemplo, estaba el Equus, que era un caballo, y el Equus, que era una cebra, ¿sí? Porque el caballo y la cebra eran bastante parecidos. Eran distintos de un león o de una pantera. Entonces, las panteras y los leones estaban en un género, el género Leo, los caballos estaban en otro género, Equus. A su vez, él vio que, incluso con esas diferencias, había como grandes grupos que llamó órdenes. Entonces, estaban los carnívoros, estaban los herbívoros, estaban los herbívoros que tenían pezuñas. Entonces, todo eso lo va organizando y a su vez dice, bueno, y después tenemos, por supuesto, grandes clases. Tenemos mamíferos, por un lado, que son distintos a los reptiles, que son distintos de un montón de invertebrados. Él no trabajó mucho con animales, era botánico, así que siguió sacando libros y sacó uno que se llama Species Plantarum, que era casi todo de plantas y donde refinó un montón de la nomenclatura de plantas. Genera Plantarum, que eran más especies de plantas, y después Filosofía Botánica, que era como en donde él plasmaba un poco esta nomenclatura específicamente para las plantas. La otra figura que elegí resaltar para este siglo, y digo la otra porque hay un montón, fue este otro personaje, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, firmaba y conocido por los amigos como Buffon. Era un francés que vivió entre 1707 y 1788, era naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y escritor. Muy común en esa época. Toda esta gente además eran toda gente nobles o hijos de aristócratas, o sea, de vuelta, ¿no? Esto acá, la universidad, como en la época de los griegos, era para el que heredaba, ni siquiera, no era para el que trabajaba y tenía dinero, era para el que lo heredaba, porque estas cosas eran todas hereditarias. La movilidad social no era lo suyo todavía. Buffon hizo, como verán, trabajó en un montón de temas.
probablemente de sus contribuciones más importantes, la primera, no es específicamente de biología, pero tiene importancia en la biología, fue el primero en plantear un modelo de cómo la Tierra cómo había sido la historia planetaria de la Tierra, un modelo planetario, de decir, acá no fue todo, no es que todo está siempre así, ni que se creó de esta manera, sino que él decía, no, bueno, la Tierra pasó por un periodo donde era primero una bola de fuego, y después se fue enfriando, y después aparecieron los mares, y tiene toda una serie de etapas que llevan a la Tierra actual. Buffon fue un acérrimo defensor de la escala naturae. ¿Sí? Él tomó los seres de Aristóteles más todos los otros y los siguió acomodando y pensaba en esta idea de que hay una gran escala. Esto es de un libro de Buffon, de hecho, esta placa. Acá hay un erizo de mar, acá hay un ser humano, por acá hay un león, por acá hay un mono del Nuevo Mundo, un buitre, y así, ¿no? Y esa idea de que hay una escala que se va subiendo. Y esa escala, él, a diferencia de otros autores que usan una idea de complejidad, donde lo más complejo va más arriba, él habla de una cuestión funcional, ¿no? Donde tiene que ver con que las funciones más complejas y elevadas son aquellas funciones que están más arriba en la escala natural. Para él, la sistemática de Linneo, esa clasificación que propone Linneo, no es natural. No refleja a la naturaleza, ¿sí? No es que la rechaza en el sentido de que le parece que está mal usarla, pero para él advierte, ojo, esto es una categorización artificial, no es necesariamente natural, las especies no necesariamente existen como tales. Porque, ¿qué pasa? Él observa que las especies pueden variar, que miembros de una especie pueden mostrar variación a lo largo de la especie. Entonces lo que propone es que las especies varían internamente. Lo otro que plantea es la idea de que hay una unidad de plan corporal. Él dice, mira todos estos bichos con huesos, con vértebras, que tienen, había aparecido también en el estudio de los fósiles la idea de homología, y tienen como el mismo plan, de forma distinta, pero tienen los mismos huesos. Entonces, acá tiene que haber, hay una unidad de plan corporal. Empieza a hablar de los planes corporales, ¿no? Como que hay grandes planes, donde todos los vertebrados teníamos un plan parecido, comparado con, por ejemplo, los bivalvos, que tenían otro plan, también muy distinto de forma, pero todos tenían sus dos conchas, su manto, sus sifones, o los insectos, también muy diferentes, pero todos tenían sus distintos tres tagmas, cabeza, tórax y abdomen, 6 patitas, muchos tenían alas, como que empieza a aparecer de vuelta, confluir estas ideas de estos grandes grupos. Ya los había visto Aristóteles, pero ahora Linneo los venía organizando, y Buffon dice, capaz que son así parecidos porque por algún motivo tienen una unidad de origen, hay algo en común que tienen al origen. No necesariamente llega a que unos se transforman en otros, pero esta idea de que, bueno, capaz que el creador tenía un plan maestro, que dice, bueno, mi plan maestro de vertebrado, mi plan maestro de bivalvo, mi plan maestro de insecto, y a partir de ahí trabajaba variantes. Así es como llegamos con todo esto al siglo XIX, que empieza como con dos grandes áreas de estudio. Por un lado tenemos todo lo que es anatomía y fisiología asociado a la medicina, pero desparramándose a otros grupos, o sea, se estudian los humanos con preferencia, pero el humano es más difícil de estudiar, entonces también se estudian mamíferos, que empiezan a demostrarse que hay muchas similitudes, entonces uno empieza a entender que capaz estudiando un mamífero puede aprender sobre el ser humano y aplicarlo en medicina. Empieza a ver anatomía, fisiología, se empiezan a estudiar un poco invertebrados, que son bastante distintos, para tratar de encontrar también qué es lo común y lo distinto. Y por otro lado, esa es como la rama aplicada, ¿no? La rama más anatomía, fisiología, como de sentarse en
en una oficina o en un laboratorio, empezar a desarmar partes de bichos y tratar de ver cómo funcionan, empezar a experimentar. Por otro lado estaba la historia natural. La historia natural era más asociado a de vuelta salir, describir el mundo, tratar de ponerle orden a las descripciones, a los conocimientos. Era súper descriptivo, o sea, no había mucha experimentación, no salía al campo a modificar cosas y ver qué pasaba. Salía a juntar cosas y observarlas. Entonces uno no agarraba un insecto y le sacaba las alas a ver si dejaba de volar. Uno simplemente observaba que todos los que tenían alas volaban y los que no tenían alas no vuelan. Se generalizan estas expediciones colonialistas que habían empezado el siglo anterior por todo el mundo, y como tienen importancia estratégica, los gobiernos empiezan a incluir, a pagar, para que en todos los viajes, además del capitán, de los cartógrafos, de gente con mucha más formación militar, vaya por lo menos un naturalista. El naturalista tenía a cargo viajar, observar, coleccionar, traer de vuelta, describir la riqueza natural de los sitios que visitaba. Hay tres grandes naturalistas que hicieron enormes contribuciones a la biología y que iniciaron ese proceso subiéndose a una de estas expediciones. El primero fue Alexander von Humboldt. Él viajó un montón, es uno de los padres de la biogeografía. Él observaba esta distribución diferencial de plantas en distintas partes. Tiene una figura muy famosa en un volcán donde él mapeó en todo el volcán donde estaba cada especie de planta y mapeó también cuánto viento, cuánto sol, cómo cambiaba, digamos, como abajo era mucho más tropical y arriba era mucho más árido y frío, y cómo la distribución de las especies que él encontraba en el volcán estaban asociadas en sus características de las especies con los rasgos que iban cambiando a medida que iba subiendo al volcán. Y él también con los viajes se dio cuenta que así como aplicaba en altura en ese volcán en particular, también aplicaba en extenso a distintas regiones. Y él considerado el padre de la biogeografía, el primero que empezó a asociar que hay un patrón espacial a la diversidad de la vida. Otro naturalista, probablemente el primero que todo el mundo va a pensar siempre en biología, fue Charles Darwin. Charles se subió al Beagle, casi invitado, huyendo de la práctica de la carrera de medicina que su padre quería que haga. Viajó por todos lados, observó muchísimo y descubrió empezó a ver un montón de patrones. Un tercer naturalista tan importante como Darwin fue Alfred Russel Wallace. Wallace también viajó, también observó, hizo muchas observaciones de biogeografía. Ambos trabajaban mucho con las ideas que ya había traído Humboldt. Y Wallace también había empezado a elaborar toda una serie de conceptos e ideas a partir de sus observaciones, que cuando escuchó lo que Darwin tenía para decir, le escribió de inmediato, porque dijo, esto era. Y de hecho Darwin lo invitó. Darwin tardó muchísimos años entre que empezó a peregrinar todas sus ideas y finalmente las presentó en sociedad. Y entonces cuando finalmente las presentó, lo invitó a Wallace y lo presentó porque se dio cuenta que todo lo que Wallace estaba pensando era en la misma dirección que él, y por un lado apoyaban muchísimo, daban muchísima más evidencia. Él siempre estaba muy preocupado porque la evidencia apoye lo que él tenía para presentar, pero además, o sea, que le convenía traerlo a él porque él realmente le daba un montón de apoyo y seguridad a sus propias ideas, con las mismas ideas, pero además porque si no lo presentaban juntos, Wallace lo iba a presentar por su lado y básicamente lo iba a primerear. La historia
ha sido un poquito, ha dejado un poco de lado a Wallace en ese sentido, si bien ahora se lo está rescatando muchísimo, y la teoría que ambos propusieron se llama la teoría de Darwin-Wallace, y que, como me imagino que ustedes saben, es la teoría de la evolución, y de esa vamos a hablar mañana. Así que voy a ignorar esa importante parte de la historia y voy a hablar de otra parte que lleva también asociada al otro lado, que viene del otro lado, el lado de la fisiología y la anatomía. Y es que más o menos en ese mismo siglo los avances en microscopía de los que veníamos hablando llevan a un nuevo paradigma unificador, que es la teoría celular, que es súper importante. La teoría celular fue propuesta por Schleiden, que trabajaba en plantas principalmente, y Schwann, que trabajaba en animales. Este es uno, este es el otro. Y lo que observaron es que cada vez que miran al microscopio cosas vivas, y especialmente ahora que se habían empezado a usar algunas tinciones, que el avance de la química orgánica había empezado a permitir el descubrimiento de las anilinas, asociado a la coloración de vestimentas y a la síntesis de colorantes artificiales, se había empezado a experimentar con esos químicos colorantes en los preparados que se usaban al palmear el microscopio. También había mejorado mucho la industria, que permitía hacer cortes finos. Todo eso permitía ver mejor el microscopio, y lo que empezaron a ver es que tanto en plantas como en animales, casi todos los animales macroscópicos que se observaban al detalle estaban compuestos por células. Estas células que Hooke había observado en su momento, estas células que eran lo único, digamos, lo único que componía estos animálculos que estaban viendo al microscopio, pero que los animales macroscópicos tenían un montón. Y eso lo lleva a proponer que todos los organismos se componen de células. Todos, sin excepción. Y lo otro es que cada célula por sí misma cumple el criterio de vida, cumple con todas las funciones y características que en ese momento se asociaban con la idea de estar vivo, que es un poco lo que discutimos la semana pasada. ¿Cómo se formaban esas células? Todavía estaba en disputa. Así que otros dos investigadores, independientemente, Remak y Virchow, demostraron que toda célula que uno ve proviene necesariamente de otra célula. Algo que Remak dijo, denominó como omnicélula es célula. En latín quiere decir todas las células vienen de otras células. Eso fue, digamos, el primer concepto que unificó la biología. En la biología que estaban haciendo, todas las observaciones, fisiología, anatomía, biogeografía, clasificación de los organismos. Porque era un principio común a todos los seres vivos. No importa si a vos te interesaban la medicina y los seres humanos, si te interesaba la morfología de los peces, si eras botánico o si estabas trabajando como incipiente microbiólogo en criaturas unicelulares. Todas tenían un principio común, que era que todas estaban formadas por células. Y eso proporciona un punto de encuentro entre disciplinas, en ese momento hasta el presente. Es uno de los grandes principios unificadores de la biología. Este descubrimiento da pie, por supuesto, a la citología, que es la disciplina específica que estudia las células, que es lo que ahora llamamos biología celular. Impulsa el desarrollo de la microscopía y también de la histología, que es específicamente el estudio de cómo las células se agrupan en tejidos. Y le da un contexto a la embriología, es decir, que empieza a tener sentido el desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo empieza a partir de una única célula y genera un montón de células. ¿Sí? Entonces, si todas las células que forman un organismo provienen de otras células,
necesariamente esas células tienen que haber venido de esa única célula huevo original que observaban en muchísimos sistemas, en muchísimos organismos. Entonces, eso hace que la embriología se vuelve la ciencia de descubrir cómo de una única célula obtenés un organismo entero y cómo de una única célula obtenés un organismo específico con rasgos específicos y no cualquier cosa. Porque el huevo de una gallina se desarrolla en una gallina. El huevo de un tiburón se desarrolla en un tiburón. Y no en cualquier tiburón. En la misma especie de tiburón que puso ese huevo. ¿Sí? Entonces, necesariamente, si todo lo que compone ese tiburón o esa gallina está formado por células, todas esas células tienen que haber derivado de esa única célula huevo. A medida que mejora la microscopía, también empiezan a descubrir que adentro de las células hay estructuras subcelulares que llaman organelas, como órganos minúsculos. Entre ellos, uno del principal que se descubre que es el más llamativo, porque se tiñe muy distinto además, es el núcleo. El siguiente principio que contribuye a la unificación de la biología en la teoría celular es la determinación de que el núcleo celular es donde está toda la información genética hereditaria, ¿sí? Hay una serie de estudios, un botánico muy conocido, que escribió uno de los tratados de botánica más conocidos, seguro que lo van a escuchar nombrar el semestre que viene en botánica, es Edward Strasburger, definió nucleoplasma y citoplasma. Nucleoplasma era todo lo que había en la célula dentro de esa estructura que se llamaba el núcleo. Y citoplasma era todo el resto. Plasma es esta idea de líquido caldo, núcleos que vienen del núcleo, y cito se refiere a la célula. Y Strasburger es el que afirma que todo núcleo deriva de la división de otro núcleo. Walter Fleming describe por primera vez la mitosis, esta danza de material nuclear que estando primero agregado como una especie de esfera difusa o de cuerpo difuso, empieza a formar corpúsculos mucho más cromáticos, que se tiñen mucho más fuerte con las técnicas que se usaban para ver ese material, que forma una cantidad de corpúsculos específica, que cambia con cada especie, que tiene una forma específica y que se reparte durante la división celular. Imagínense que en ese momento no se sabía nada de muchas cosas. O sea que eso era como, ¿qué está pasando? Además, no era igual de fácil de ver en todas las especies las células. Ni todos los tejidos se están dividiendo, con lo cual no siempre se veían. Más adelante, Oscar Hertwig y Edward Van Beneden descubren y describen un proceso similar pero distinto, que es la meiosis. La meiosis es otra danza de cromosomas, pero donde los cromosomas aparentemente se dividen más, ¿sí? Y tiene como características distintas y solo suceden en células asociadas con la reproducción sexual y la formación de células sexuales. Y finalmente es August Weismann el que asocia esta meiosis, este tipo especial de mitosis. O sea, ya habían asociado la mitosis con que algo tenía que ver con la reproducción celular. Y finalmente asocia la meiosis con la reproducción y la herencia. Y lo que hace es enuncia lo que se llama la teoría del germoplasma. Hasta acá ¿qué se sabía? Se sabía que en el núcleo había información que daba lugar a las otras células, ¿sí? Y que cada célula se dividía y dividía su núcleo, dividía la información, la repartía a través de esta mitosis. Y a su vez las células se dividían de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, se producía el desarrollo y terminamos con un montón de células formando un organismo, cada cual con su información genética, ¿sí? Lo que no se sabía muy bien es qué pasaba
con las nuevas generaciones, ¿sí? O sea, era bastante razonable que esa información se pasaba de las células huevo a todas las células que forman el cuerpo. Pero ¿qué pasaba con la siguiente generación? Cuando asocian la meiosis con la reproducción, Weismann lo que se da cuenta es que siempre de un proceso meiótico siempre se generan dos células. Pero siempre que hay meiosis, esta división especial, aparecen 4 células a través de 2 divisiones. Y siempre pasa así. Y él lo que asocia es que dice, esta es la manera en que los organismos pueden mantener siempre la misma cantidad de cromosomas, que era otra observación que habían hecho antes. La meiosis es una división especial en la cual se forman células que tienen la mitad de cantidad de cromosomas que la célula original y la mitad que el número específico. ¿Por qué? Y bueno, porque claro, si para formar esa célula huevo habían descubierto que había un proceso de fertilización por los cuales las dos células se unían, si las células tienen, ponele, 20 cromosomas y 2 de esas células se unen, ahora vas a tener 40 cromosomas. Y vos lo que observás es que el número de cromosomas se mantiene. Entonces el hijo va a tener 40. Y la siguiente generación va a tener 80. Y la siguiente 160. Y se vuelven sostenibles. Se vuelven sostenibles ¿por qué? Primero porque llega un momento en que la cantidad de material no alcanza. Y por otro lado porque no se observa. Vos vas a los individuos y ves que no. Padres e hijos y nietos tienen la misma cantidad de cromosomas. Y ahí es cuando Weismann hace clic y dice, ahí va. Si la meiosis me deja la mitad de los cromosomas, capaz que la meiosis específicamente es el mecanismo que usan ciertas células, porque muy pocas células hacen meiosis, que es otra observación. Estas son las células destinadas a la siguiente generación. Entonces, ¿por qué? Se dividen la mitad de los cromosomas, entonces cuando se unen las dos células se recupera el número original. Y ahí ya está, listo, solucionado el problema de la multiplicación de los cromosomas. Un corolario es como una conclusión adicional a una conclusión, fue lo que él llamó la teoría del germoplasma. Él dice lo siguiente: nosotros lo que vemos es que las células, o sea, toda célula, toda reproducción, lo que nosotros llamamos sexual a través de estas gametas que se fusionan, ocurre por células que están especializadas y que pasaron por un proceso de meiosis. Vemos en los organismos que esas células son muy poquitas, ¿sí? Y que el resto de las células hacen otra cosa. También había empezado a ver durante estudios embrionarios que muchas veces esas células se apartan tempranamente. Es como que durante el desarrollo se deja aparte un grupito de células y ese grupito de células va a ser las que van a ser las gametas. El resto no. Entonces él plantea que lo que sucede es que hay algo que él llama el germoplasma, que tiene la información para el desarrollo del embrión y que lo que hace es formar un soma o cuerpo en el cual sobrevive, pero solo el germoplasma da lugar a germoplasma. Entonces, cuando pasa de generación, lo único que pasa de generación en generación es el germoplasma. En cada generación el germoplasma genera un soma nuevo, pero todo este soma va a ser descartado y lo único que perdura y que es lo que llama inmortal, porque se perdura en el tiempo, es el germoplasma que va pasando y en cada generación a través del desarrollo construye un soma nuevo. Y usa ese soma para lograr pasar a la siguiente generación. Esta continuidad de generaciones lo que implica es una continuidad hereditaria. ¿Sí? Y estos son conceptos que unifican la teoría celular, pero también empiezan cuando uno los empieza a extender en el tiempo, empiezan a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Porque nosotros sabemos que los hijos heredan los rasgos de los padres. Entonces hay un cambio. Y eso va a jugar un rol importante, como vamos a ver mañana, en las nuevas teorías sobre el hecho de que
las especies, con el pasar del tiempo, van cambiando. Y esto es lo que le va a dar un mecanismo. Bien, con eso vamos a cerrar por hoy. Mañana vamos a ver lo que nos queda del siglo XIX hasta el siglo XXI. Un popurrí de otros avances seleccionados de todo modo totalmente arbitrario. Vamos a hablar del origen de la bioquímica, la microbiología y la biología molecular. Por un lado, el origen de la ecología y las ciencias ambientales. La genética clásica, la molecular y las ómicas. Las ómicas es el conjunto de disciplinas que son la genómica, transcriptómica, proteómica, que tienen que ver todas con la colección de datos masivos sobre secuencias, y también de la biología del desarrollo. Y por supuesto vamos a hablar de la otra teoría unificadora, que no es la teoría celular, que es la teoría de la evolución. Así que con esto cerramos por hoy. Si tienen preguntas sobre esto, adelante. Un par de aclaraciones, como hicimos la semana pasada, el PDF con las diapos va a estar subido hoy. Luego subiremos el video con el audio. Una aclaración muy importante es la siguiente. Van a ver que hay algunos links, hiperlinks en las diapositivas, que espero se preserven en el PDF. Elegí a propósito poner todos links de Wikipedia. Yo no sé, he escuchado, hay cierta aversión al uso de Wikipedia.